Siguiendo con Teófanes el recluso, recordarán que en la última ocasión ya nos había dado algunas recomendaciones, ¿no?, acerca de la vida espiritual. Y ahora nos va a dar básicamente dos pequeñas precauciones, dice él, o así le llama, ¿no? Nos comparte dos pequeñas precauciones. La primera es no pensar jamás que ya hemos conseguido algo completamente. O sea, pensar que ya hemos alcanzado algo por completo, que ya lo conseguimos y que ya no hay nada más que hacer. Dice, rechace este pensamiento. Rechácelo de manera tajante. ¿Por qué? Porque esta es una idea que en efecto nos quiere transmitir el enemigo. ¿Para qué? Para no seguir adelante. Sobre todo tratándose del ámbito espiritual. Pensar que entonces ya he alcanzado, por así decirlo, ¿no?, el máximo que es posible realizar. Dice Teófanes, no, mantengámonos siempre bajo la convicción de que hay algo más todavía por hacer. De que aunque nosotros hayamos alcanzado, por decirlo así, buenos resultados o hayamos avanzado bastante, darnos cuenta de que en efecto aún falta más. O dicho de otra manera, que podría quedar todavía mejor. De tal forma que entonces nosotros no nos neguemos a ese crecimiento permanente que el Señor nos propone. Dice, por eso, para no ceder a este mal pensamiento, ¿no?, a esta inspiración del maligno, dice, al levantarse día con día, haga una disposición. Dice, manténgase en la disposición o esté dispuesto de volver a empezar completamente el camino recorrido, ¿no? Empezar siempre una vez más. Volver a empezar. Esto significa que entonces nosotros tenemos voluntad de perseverancia. 2, que no nos dejamos agobiar por lo ya recorrido. Simple y sencillamente nos dejamos renovar por la posibilidad de un nuevo comienzo. Digamos, un nuevo comienzo día con día, ¿vale? Entonces, la primera precaución es no pensar nunca que ya se ha conseguido algo completamente, sobre todo en el caso de la vida espiritual. Segunda, no se permita por nada del mundo hacer excepciones. ¿Hacer qué? Excepciones, ¿no? ¿A qué se refiere con esto Teófanes? Dice, por ejemplo, si usted se esfuerza durante un día o 2 o 3 en el examen, ¿no?, de sí mismo y digamos como que del correspondiente autocontrol, es probable que entonces usted caiga en una trampa. ¿Cuál es esa trampa? Vendrá el enemigo del género humano y le empezará a susurrar. Bueno, mira, lo vas a lograr. Te has esforzado mucho. Te has esforzado demasiado. Ahora es tiempo de que te tomes un pequeño respiro. Relájate. Fíjense aquí el segundo punto, ¿no? Para nosotros lo fundamental es ir siempre hacia adelante, ¿no? Comenzar siempre de nuevo, una y otra vez. Esto incluso es fundamental para las relaciones humanas, llámense matrimonio, familia, amistades, etc. Y por otro, no dejarnos enganchar a una interrupción que en efecto carece de todo sentido. ¿Por qué? Porque la relajación puede ser finalmente el inicio que nos conduzca a la omisión. Si por ejemplo nosotros hacemos oración diaria y en algún momento decimos, bueno, pero no creo que pase nada, es un día, nosotros ya abrimos la puerta a la relajación. Y veremos que en cuanto nosotros abramos la puerta a la relajación, esta relajación se irá incrementando, digamos, en ímpetu, al grado de que esta relajación después ya va a ser omisión. De hecho, podemos decir que una vez que empieza la relajación, lo que sigue es la distracción. O sea, empiezan a surgir pensamientos de que hay cosas más importantes que aquello que en efecto resulta esencial. Pueden ser del tipo que sean.
Y una vez que la distracción gana terreno, lo que sigue finalmente es la omisión. Por eso dice Teófanes, seamos muy precavidos contra la relajación. No, por eso nosotros necesitamos restablecernos día con día. No importa si hemos rezado años, lo que importa es que este día no lo dejemos de hacer. Que al menos hagamos acto de presencia, pero que no lo interrumpamos. Porque tú date cuenta cómo a veces por haber interrumpido algo en la vida espiritual, ya no lo recuperaste. Y es más, cuando tú quieres de nuevo recuperarlo, resulta que ahora te resulta mucho más difícil y mucho más complicado. Dice, por ello, aunque el enemigo nos presente la relajación con palabras dulces, rechacémosla de una manera tajante, ¿no? Le demos, en pocas palabras, cabida. Dice, y para eso apóyese en la conciencia moral. ¿No? Recuerden que Teófanes se toma en serio la cuestión de la conciencia moral. Dice, por ejemplo, no niegue lo que la conciencia le indica. No niegue lo que la conciencia te indica, ¿no? Si la conciencia te está diciendo que debes hacerlo, hazlo. No te pongas a contrariarla. No te pongas a buscar pretextos o situaciones que no vienen al caso. Simple y sencillamente, realízalo. Y cuanto más pronto lo hagas, mejor. No sé si te ha pasado que tienes, por ejemplo, que realizar una llamada importante y dices, bueno, sí, ahorita la hago, y se te fue el día y no la hiciste. Y después se te fue una semana, o meses, o incluso años, y no lo realizaste. Todas esas omisiones, a final de cuentas, pesan. Dice, no. ¿Por qué? Porque en efecto, no se trata tampoco de engañarnos con una supuesta postergación. No decir, bueno, hoy no, pero mañana sí que lo haré. Dice, no, porque mañana será otra vez lo mismo. E igual pasado mañana. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque se ha bajado la guardia. Esa es la relajación. La relajación es bajar la guardia. Es como en un combate de box, ¿no? Si uno baja la guardia, los golpes entrarán de inmediato. Por eso, si lo ven, lo que no relajan es la guardia. Pueden relajar los golpes, incluso, ¿no?, para recargar, por así decirlo, la fuerza. Pero lo que no bajan es la guardia. Significa que nosotros debemos siempre de estar en guardia, no dar pie a la relajación. No pensar que si, por ejemplo, acabo de cambiar el pañal de mi bebé, mañana lo tiro, ya estoy cansado. No, lo tiro ahorita, porque después ese pañal van a ser 2 pañales, y después ya no van a ser 2 pañales, va a ser la basura, y va a ser esto, y va a ser el otro, y va a ser aquello. O sea, siempre hay, digamos, como una complicación hacia lo peor. Dice, por eso, manténgase siempre en guardia. No relajes, no se relaje. En el sentido de que no baje la guardia, no postergue. Por un lado, digamos, aquí está la dinámica del engaño, ¿no? Por un lado, la relajación busca instalarse en nosotros a través básicamente de 2 tácticas. La primera, por decirlo así, es apelando al pasado. Ejemplo, mira, pues has rezado toda tu vida, vas a misa cada 8 días, hombre, que hoy no vayas no pasa nada. Vas en 8 días o mañana, vas, te confiesas, qué sé yo. O sea, por un lado, por así decirlo, ¿no?, la relajación puede tomar fuerza apelando a nuestro historial pasado, ¿no? Siempre vas, ya lo has hecho mucho, vas por buen camino, no va a pasar nada. Pero por otro lado, si esta táctica no funciona, entonces la relajación, por así decirlo, ahora se puede concentrar en el futuro. Hombre, si hoy no lo haces, no pasa nada, mañana lo harás. Ya habrá tiempo, ¿no? Pero nadie te asegura eso. Entonces, por eso es tan importante que nosotros no demos cabida a la relajación. Sobre todo, vuelvo a insistir, tratándose de la vida espiritual. No confundamos relajación con descanso. El descanso es mantenerse en aquello que me he propuesto de una manera serena, aunque no tenga mucho gusto,
pero me mantengo en descanso. Sí, porque está el descanso en Cristo. Exacto. Hay que aclarar esto. Digamos, me No mantengo ahí. descanso, Sí. vacaciones. Sí, no es la relajación, ¿no? Digamos en ese sentido, sino que uno, cuando realmente tiene un encuentro vivo con el Señor, uno siempre obtiene descanso. Y Él mismo nos lo dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, porque yo les daré alivio. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. ¿No? Entonces, lo fundamental es que la relajación busca sacarnos precisamente de la perseverancia, ya sea convenciéndonos de que en el pasado tenemos, por así decirlo, mucho guardado, o bien dirigiéndonos ahora hacia el futuro, a ese mañana que no tenemos ninguna garantía de que se va a realizar, ¿no? Pero lo importante es interrumpir. Por eso dice Teófanes, no relajarse, mantenerse pues con la guardia en alto, ¿no? ¿Cómo nos vamos a mantener en guardia? Primero, dice Teófanes, dedicarnos a lo que nos corresponde de manera ininterrumpida. O sea, dedicándonos al 100%. Podemos decir que esta dedicación no es otra cosa más que la entrega total al cumplimiento de la misión. Así. Por eso dice Teófanes, primero, para mantenernos en guardia, necesitamos, ¿no?, dedicarnos de manera ininterrumpida a lo que nos corresponde. Es decir, constancia. ¿Cómo se vence entonces la relajación versus, en un primer momento, constancia permanente? En un primer momento, con constancia permanente. Constancia permanente. Dice, nada de que algo empieza y lo deja. Después lo retoma y lo deja. Después lo vuelve a retomar y lo vuelve a dejar. Y así. No, dice Teófanes, no. Porque eso es lo que nos interrumpe el avance real en nuestro propio crecimiento. Si usted ha decidido comenzar algo, manténgase en ello. Y manténgase en ello hasta el final. Hasta el final. Dice, por eso, si ha empezado en algo, manténgase y persevere. Acuérdense que Teófanes, ¿no?, gusta mucho de esta expresión, cueste lo que cueste. Por eso yo les dije ya hace algunos años, como cristianos, nosotros estamos dispuestos a seguir a Cristo, aunque no pueda, aunque no quiera, aunque me muera. Esa es la constancia. Esa es literalmente la constancia. Y de hecho esa debería de ser el verdadero compromiso conyugal entre las personas. Dice, no, dése cuenta en un primer momento que la constancia permanente también requiere de un esfuerzo constante. Si lo ven, están como muy vinculados. Un esfuerzo constante. El esfuerzo constante significa no perder terreno, ¿vale? En la vida humana, básicamente hay dos dinámicas que en este sentido podemos mencionar. La primera es que hay momentos en los que uno puede, por ejemplo, ganar mucho terreno. Es tiempo de avanzar. Pero hay momentos donde pareciera que no podemos avanzar. Bueno, ese es el momento de no perder terreno. Ese es, digamos, como el esfuerzo permanente. Avanzar o bien no retroceder, ¿no? Ahorita lo ponemos. Este esfuerzo constante puede darse en avanzar o bien en no retroceder en lo que he ganado, en lo que yo en este sentido, ¿no?, he logrado precisamente recorrer, sobre todo en mi recorrido de vida espiritual. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con los estados de consolación o desolación que solemos atravesar todos. Por ejemplo, en estado de consolación, cuando nosotros tenemos paz, serenidad, claridad, ánimo, como que nos es muy fácil realizar lo que debemos, ¿no? Estamos como en muy buena disposición. Ok, avanzamos.
Pero ¿qué pasa cuando la consolación pasa? Y entonces a lo mejor entramos en desolación, o sea, ya no tenemos las mismas ganas, ya no tenemos el mismo gusto, incluso puede ser que hasta nos sentimos contrariados. Ahí corremos el peligro de perder este terreno. Por ejemplo, una es dejándolo de hacer, ya no lo hago, de plano renuncio, ya no lo hago. O bien, haciéndolo de mal modo. ¿Sí me explico? Y eso otra vez es perder terreno, ¿no? Lo voy a poner en un ejemplo muy concreto. Supongamos que yo le dije a mi hermano que hoy que llegara del trabajo le iba a ayudar a hacer su maqueta. Ya está, ya me propuse algo. Pero resulta que en el día llovió, hubo inundaciones, incluso me asaltaron, qué sé yo. Y al llegar yo llego ya muy frustrado, de muy mal humor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Mandarlo al carajo? No. Ayudarle. ¿Groseramente? No. ¿Cómo? De la mejor manera posible. Tal vez no lo voy a hacer con una sonrisa, pero no tengo por qué ser grosero. Ese es el esfuerzo constante. Necesitamos identificar muy bien en qué situación de vida nos encontramos, ¿no? Hay veces en que, no sé, a lo mejor empezamos una lectura, yo no sé qué tan aficionados sean a la lectura, yo espero que ya lo sean, ¿no? Y en gran medida. Y empezamos una lectura y como que todo está claro, ¿no? Pero a lo mejor al otro día como que no hay nada, o sea, como que es pasto, como que bueno, no tengo por qué cortar. Avanzo. Yo me he propuesto algo, me voy a mantener en la obra que he empezado, cueste lo que cueste. Si es momento de avanzar, avanzo. Pero si no es momento de avanzar, no retrocedo. ¿De acuerdo? Ese es, digamos, un primer punto. Segundo, paciencia y exigencia. Perdón. Tercero, paciencia y exigencia. Este es justamente, ¿no?, el tercer elemento. Dice aquí, ¿qué pasa? 1. Es común que cuando nosotros nos hemos decidido a continuar adelante, ante todo aparezcan o bien la pereza, que es nefasta, porque la pereza, aunque parece inofensiva, acaba destruyéndolo todo, ¿eh? Todo. La pereza es de lo peor que podemos padecer. En serio, es de lo peor que podemos padecer. Porque parece inofensiva, se esconde bajo la apariencia de la relajación, pero el objetivo de la pereza es uno, destruirlo todo, por negligencia, por descuido. Y aparte es muy peligrosa porque la paciencia siempre actúa poco a poco, poquito a poco. La pereza es justo la contrapartida de la paciencia. Así como la paciencia lo conquista todo, poco a poco, lo alcanza todo, poco a poco, la pereza acaba con todo, poco a poco. Así dijimos, como si nada pasara, ¿no? Dice, no, aquí por ejemplo, lo primero es que si puede ser, dijimos, que aparezca la pereza o bien las ganas de relajarse. O sea, nos podemos mover o bien entre la pereza o bien entre la relajación. ¿Qué hacer en esos casos? La paciencia significa avanzar, mantenerme, ¿no? Perseverar, mantenerme ahí. No tengo por qué interrumpir. Y segundo, la exigencia. No quiero, lo hago. Esta, por ejemplo, es una regla muy bonita que Santa Catalina de Siena, por ejemplo, tenía. Santa Catalina de Siena tenía esta regla muy sencilla. Si no quiero, quiero. Y si quiero, no quiero. Así de sencilla. Esa es paciencia y exigencia. Paciencia con uno mismo, pero exigiéndose constantemente. Por ejemplo, hoy ya no quiero hacer oración. Quiero. Hoy quiero dejar la oración. No quiero. ¿Se explica? ¿No? Perdón, ¿queda claro? No, San Ignacio le llamaba simple y sencillamente hacer contra. El secreto real, o sea, en términos espirituales,
El secreto está en no entrar en negociaciones, en no enredarnos con pensamientos falsos de autojustificación, porque es una cuestión de voluntad, es decir, de poner manos a la obra. Eso es todo. Si yo me he propuesto, por ejemplo, bañarme todos los días, me baño, punto. Ay, hoy tengo flojera, me baño. Ya no tengo que buscarle, no tengo en ese sentido que darle vueltas. Dice, y segundo, nunca pierda de vista la confianza y la esperanza. En cuarto lugar, confianza y esperanza. ¿Qué significa esto? Primero, la confianza de que el Señor no rechaza el esfuerzo que realizo, mi perseverancia. Al contrario, ante sus ojos tiene un valor inmenso. Y por eso tengo la esperanza de que Él, cuando Él quiera y como Él quiera, me dará aquello que en efecto me estoy proponiendo. Dice, esto es justamente lo que nos anima. Por eso dice, en pocas palabras, Teófanes, constancia permanente, esfuerzo constante, avanzar, no retroceder, paciencia y exigencia, confianza y esperanza, tiene un nombre, perseverancia. Poco a poco. Al principio pareciera que no logramos nada, pero el hecho de empezar es que ya podemos lograrlo todo. En realidad, en la vida espiritual, lo importante siempre es el primer paso y no irse para atrás. Esto es lo fundamental. Y lo mismo en el avance de nuestras realidades humanas. Lo importante, por ejemplo, es proponerme o decidirme a dejar de mentir. No mentir ya, es un primer paso. Y ahí mantenerme. Cueste, dijimos, lo que ¿qué? Lo que cueste. Así como dijiste de la pereza. Perder la perseverancia es perderlo todo. Claro. Igual que la pereza. Claro. No, o sea, digamos, son como sus... como sus contrarios, ¿no? Armados, ¿no? Digamos como el ejército enemigo. Entonces, cuando nosotros hablamos de perseverancia, tengamos en cuenta que estamos hablando de todo esto. Podemos decir que la perseverancia es, pues, aplicación de constancia permanente, aplicación de esfuerzo constante, ya sea en avanzar o no retroceder, aplicación de paciencia y exigencia, y aplicación de confianza y esperanza. Cuando nosotros no estamos familiarizados con ello, nos puede resultar algo imposible, pero en realidad es por desconocimiento. Al principio nos puede resultar difícil o hasta complicado, pero la verdad es que mientras más uno avanza, más sencillo se vuelve, hasta que termina siendo algo completamente, vamos a decirlo así, ¿no? Habitual. Se ha vuelto para nosotros un hábito de ser. Dice, por eso, recuerde, pídale a Dios el don de la perseverancia. Al menos comience con ese propósito. Pedirle a Dios el don de la perseverancia. Pero no olvide que no se lo va a dar sin esfuerzo por parte de usted. Es un esfuerzo constante, exigente, paciente, confiado. Tenga valor. Dice Teófanes, si usted se mantiene realmente en el camino de la perseverancia, llegará a ser una auténtica persona. De hecho, la perseverancia es también en este sentido lo que nos otorga dignidad humana. ¿Qué pensamos de alguien que ha dicho sí y después no? Que no tiene palabra, que no es confiable, ¿no? Es rejón, como quieran. ¿Qué pensamos de alguien que ha dicho no, después sí?
que es inconstante, que no es alguien que nos pueda ofrecer una completa seguridad. Por eso es tan fundamental que si nosotros vamos en el camino de la perseverancia, también reconozcamos pues la enorme dignidad humana que eso nos otorga. Mantenerse pues en ese sentido firmes. Sobre todo cuando hablamos de este camino de servicio divino. Dice, y es que no lo olvide, usted es un trabajador, usted trabaja, pero trabaja para el Señor. Cuando el Señor le ha fallado. ¿Cuándo? Dice, ¿cuándo realmente no nos ha fallado? Por eso ahora Teófanes nos da ciertamente 7 advertencias. Fíjense, ya vimos el primer punto. Ahora, si nosotros nos decidimos por la perseverancia que nos conduce a la dignidad humana, ¿qué creen? También vamos a encontrar peligros, para que vean que la cosa no es too easy, por decirlo en inglés. No es así, la realidad no es así. La realidad no es como el mundo virtual, donde basta hacer un clic para estar, no sé, en el Museo de Madrid, el Prado. Ni tampoco para encontrar el amor de mi vida, mediante un algoritmo virtual. No, la realidad no es así. Por eso, si nosotros ya atravesamos la trampa de la relajación y nos decidimos por la perseverancia que en efecto nos aporta dignidad humana, necesitamos tener en cuenta 7 cosas. Ahora 7. ¿Se dan cuenta cómo todo es básicamente trabajo más trabajo? Pregunta, ¿y la vida no es así? No es así. ¿Sí? Porque entonces la vida espiritual no iba a ser igual así. O sea, abordarla con realismo. Por eso, si ya ahora nos decidimos por la perseverancia, tengamos en cuenta 7 cosas. Primero, dice Teófanes, huya de la presunción. Ahora nos movemos pues en otro terreno. Huya de la presunción. Lo que dijo Cristo, ¿no? Lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, ¿no? Dice, ya, si te colocaste aquí, ya. Dice, este es el principal enemigo. La presunción. Este es el principal enemigo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué la presunción es precisamente nuestro principal enemigo? Porque nuestra buena disposición para con Dios nos puede provocar el pensamiento de que somos especiales respecto a los demás. Nos puede provocar, ¿no?, el pensamiento de que en efecto somos distintos. E incluso la autoadmiración. El darme cuenta cómo he mejorado. Cómo soy diferente a lo que era antes, a lo que era en el pasado. Y más aún, si se empiezan a ver resultados del camino recorrido. O sea, si empiezan a aparecer los frutos. Si empezamos a ver los frutos que empieza a dar nuestra buena disposición para con Dios, el primer enemigo y el más peligroso con el que nos vamos a topar es la presunción. La autoexaltación, ¿no? El suponer que en efecto ahora ya soy mejor, ahí están los frutos, ¿no?, a como era antes, etc. Dice, darnos importancia a nosotros. Esa es la presunción, ¿no? Darnos importancia. Dice, esa es la incitación más peligrosa del enemigo. La presunción. Dice, quien cede a esta presunción, quien cede a esta incitación, y en efecto se queda limitado a la buena opinión que tiene sobre sí mismo, al instante pierde la gracia. Por eso es el más peligroso. Ya está extraviado. Y una vez quedando solo, o sea, solo consigo mismo, el enemigo se apodera de él. Y entonces sí, de la presunción, ¿qué vendrá? La arrogancia.
Y de la arrogancia, el despotismo. ¿Y del despotismo? No. La tiranía. Y terminaremos siendo tiranos, creyendo que como somos superiores, debemos someter a los inferiores. Por eso, si lo ven, ¿cómo vence Jesús la presunción? De rodillas, lavándole los pies a sus discípulos. ¿Ahora entienden por qué es tan grave la presunción? Por eso les dice a los discípulos, ¿no? Quien quiera ser el mayor de todos, que sea el último. Y quien quiera ser el más grande de todos, que sea el servidor de todos. Por eso la presunción se vence claramente con el cumplimiento del servicio. Lo único que estamos haciendo es un servicio. No tengo nada de qué presumir. El enviado, pues, no es mayor que quien lo envía. Ninguna cosa es mía. Esa es la roca con la que se estrella y se rompe los dientes, mejor dicho, los colmillos, la presunción. Estamos en un servicio, somos servidores. Y el enviado no es mayor que quien lo envía. ¿Ok? Número 2. Nunca abandonar el temor y la precaución. Nunca abandonar el temor y la precaución. ¿Por qué? Porque dice Teófanes, primero, caminamos siempre entre trampas. El enemigo nunca nos va a tentar con cosas malas, evidentemente, porque no caeríamos. Nunca nos va a tentar con el mal así, porque no caemos, sino que nos va a engañar con cosas que aparentemente son buenas. Cuidado, ese es el temor. O sea, el temor es, no pierda el temor de ser engañado por alguien que es más fuerte y más astuto que usted. Y por ello, en efecto, manténgase en precaución. Esto se puede hacer de una manera muy simple. ¿De dónde vendrá esto? Por ejemplo, ¿no? ¿De dónde vendrá esta sugerencia? ¿De dónde vendrá este pensamiento? ¿A qué me lleva? ¿A exaltar a Dios y adorarle? ¿O a ponerme a mí en el centro y autoexaltarme? Darme cuenta que no necesariamente podemos ir así como así. Número 3. Dice Teófanes, el juicio y la muerte. ¿Qué pasa ahora en este caso? Dice, haga memoria del Señor en su corazón y nunca pierda de vista las verdades últimas. No todo está definido aquí, lo importante viene allá. Lo importante vendrá después. Y por eso tiene que prepararse desde aquí. De hecho, San Agustín tenía una forma muy concreta, muy precisa de enunciar este consejo. Agustín decía, mira, no te preocupes por la muerte, preocúpate por lo que viene después de la muerte. Eso sí, en pocas palabras, si ahorita yo fuera llamado a la presencia del Señor, ¿qué le diría? ¿Cómo me presentaría? ¿Qué cara? ¿Qué llevo en las manos? ¿Frutos de santidad o sangre de injusticias? ¿Qué llevo? ¿Las necesidades de mis prójimos o las cadenas que yo mismo les impuse? ¿Qué llevo en el corazón? ¿El espíritu de la verdad o el espíritu de la mentira? ¿En dónde estoy? Esto es algo fundamental. Dense cuenta que no es casual que nuestra cultura evite sobre todo la consideración de la muerte. Pareciera que la muerte no existe, que todo es maravilloso, que todos son momentos gratos. Desde las fotos vacacionales donde está la familia en la playa haciendo su castillito, ¿no? Y todos jugando, hasta el hecho de que pareciera que la muerte brilla por su ausencia. No,
la muerte va a llegar. A todos. Y lo peor, va a llegar cuando menos lo pensemos. Y así, como un ladrón, el Señor aparecerá ante nosotros. ¿Y por qué como un ladrón? Es interesante, ¿no? Que Jesús haga ese símil. El Hijo del Hombre llegará como un ladrón. ¿Qué nos va a robar? La falsa seguridad en la que vivíamos. Eso nos va a robar, eso nos va a quitar. O sea, literalmente vamos a quedar expuestos ante la verdad. Por eso, antes de dormir, dice Teófanes, justo antes de dormir, dispóngase y diga: aquí está el féretro ante mí, la muerte me espera. Dice, hágalo y verá qué buenos centinelas encuentra en estas oraciones. Eso es justamente lo que nos mantiene en juicio. O podemos decirlo así, en sano juicio. Número 4. Es que lo quería exponer de otra manera. Pero a ver, Teófanes dice, no alejarse por completo de la sociedad. Yo lo que quería decir es justamente no aceptar el aislamiento. ¿Por qué? Porque siempre el contacto vivo, concreto con nuestros prójimos es lo que nos libra de nuestras falsas ilusiones, de nuestros propios autoengaños. Puede ser que si yo me aíslo, diga que soy una persona muy paciente, pero si estoy rodeado de personas, ¿quién sabe? Dicho de otra manera, los demás siempre me descubren, siempre me quitan, ¿no?, mis mantos a través de los cuales quiero mantener una imagen autoimpuesta. Literalmente, los otros son los que me descubren. No sé si han visto una persona que la veían muy tranquila y de repente la vieron transformada. ¿Pero qué le pasó? Claro, pues ahí se vio quién es. Ahí se vio en el trato justamente con los demás. Dice, en este sentido, dice Teófanes, evite alejarse de la sociedad por completo, evite el aislamiento, ¿no? Dice, pero de usted dependerá qué tipo de socialización quiere mantener. Eso ya dependerá de usted. En pocas palabras, ¿quiere que realmente su cercanía con la sociedad sea para bien o que solo sirva para mera distracción? Dice, no olvide que lo malo de la vida en el mundo es que siempre llena el alma de demasiadas cosas, personas, asuntos, de los cuales después es difícil liberarse. Y si lo ven, literalmente, siempre tenemos algo rondándonos por la cabeza, algún pendiente, alguna cosa, alguna situación, alguna persona, etcétera, que en último término va a perjudicar nuestra propia oración. Dice, por ello solo hay un remedio: no alejarse por completo de la sociedad, pero preservar el corazón. Es lo que el Señor nos pedía. Ser astutos, ¿cómo qué? Serpientes. ¿Y qué más? ¿Qué adjetivo le daba a la paloma? Dóciles, como una paloma. ¿Qué pasa con las serpientes? Si lo ven, cuando a veces hay un nido, las serpientes se enredan, ¿no? Se hacen literalmente bola. Saben estar ahí, pero no dejarse arrebatar por ello. En pocas palabras, si nosotros estamos afuera en la sociedad, es porque vamos a cumplir una misión. No para volvernos cómplices de la corrupción que puede imperar en este caso. Nosotros vamos como misioneros, no en este sentido como cómplices. Dice, por eso preserve su corazón. Usted va a sanar, no a contagiarse. Usted va a acompañar, no a dejarse
arrastrar. 5. Dice Teófanes, no ser taciturno. No evite a los demás. Dice, número, procure lo más que pueda pasar la mayor parte del tiempo con sus allegados. Es decir, con sus propios familiares. Acuérdense, está hablando sobre todo para laicos, ¿no? Trate de pasar ahí el mayor tiempo posible. Porque justo ese es el punto que más se descuida. Lo obviamos. Dice, no, justamente, ¿no? No hay que ser taciturno en el sentido precisamente de que no evitemos aquello que en primer lugar se nos ha dado. No sé si han escuchado ese refrán de que es, no sé, farol de la calle y oscuridad de su casa. Esto es lo fundamental, eso es ser taciturno. En realidad, negar aquello que se nos ha otorgado como primicia. Y casi siempre lo que queremos es salirnos de ahí. Irnos de ahí. 6. Actividades espirituales. Ya sabemos cuáles son las que Teófanes nos ha recomendado. Oración, lectura y meditación. Dice, y estas deben realizarse cada día sin falta. Cada día. Dice, en todo caso, dedique más tiempo a la oración. Ahí dedíquele más tiempo. Y después, no olvide la lectura y la meditación. E intente determinar cómo puede aplicar lo que ha leído o lo que ha meditado en su vida concreta. Entonces, por ejemplo, el estudio no es distracción, o la lectura no es distracción, es aplicación, es aprovechamiento. Por eso, ciertamente, no toda lectura es recomendable. No todo es, vamos a decirlo así, sano para nosotros. Hay cosas literalmente irrelevantes, ¿no? Incluso podemos decirlo así, ridículas. No, hay que tener un buen criterio de discernimiento para ver la lectura que vamos nosotros a realizar e incluso aprovechar para nuestra vida concreta. Y número 7. Dice Teófanes, en caso, fíjense, en caso de que tras haberse esforzado con diligencia no consiga los resultados deseados, no consiga avanzar, entréguele a Dios su tristeza. Ven, hasta en eso, ¿no? 7, entregar a Dios la tristeza. O sea, no se la quede. Entréguele a Dios su tristeza. Dice, puede que a veces no se consiga nada, que pareciera que en efecto no se ha logrado nada, pero todo llega a su debido tiempo. ¿Cuándo? Cuando Dios lo quiera. Cuando Dios quiera, en ese sentido, concederlo. Y ahí es justamente cuando se debe animar con la esperanza. La esperanza de saber que nada es en vano. ¿No dijo el Señor? Todo trabajador tiene derecho, ¿qué? A su sueldo. A su salario. De eso está hablando en el reino espiritual. Todo el que ha trabajado no se queda sin recompensa. Recibe su salario. ¿En qué medida será su salario? En la medida en el esfuerzo que ha realizado. Por eso para el Señor cuenta más el esfuerzo que el resultado. Por eso, si lo ven, a veces no obtenemos lo que queremos, porque es más valioso el esfuerzo que el resultado. Y Él siempre nos quiere dar más. Dice, por ello también no se olvide de pedirle a la Madre de Dios que lo cubra con su manto y que su ángel de la guarda lo proteja de todas las tentaciones del enemigo.
Por ello, el único consejo que podemos dar al respecto es: esfuércese. Dios vendrá en su ayuda, siempre vendrá en su ayuda, pero usted ha de esforzarse. Siempre, siempre se ha de esforzarse. Si lo hace así, verá que pronto, y muy pronto, empezará a ver justamente los frutos. Eso es justo lo que nosotros tenemos que realizar. Darnos cuenta de la importancia y relevancia que esto tiene en nuestra propia vida espiritual. A veces nos concentramos en los resultados que queremos obtener, pero olvidamos que el proceso muchas veces es lo más importante. Y la vida espiritual es eso, es un proceso sin interrupción de crecimiento. O si lo quieren ver de esta manera, la vida espiritual es un proceso interminable mientras vivimos en la tierra de comunión con el Señor. Es este proceso el que tenemos que aprender a recorrer paso a paso. Dijimos, ganando terreno y sobre todo en este sentido también, no dejarnos arrebatar o retroceder, perder camino. Cada paso dado es un terreno conquistado. No importa si el paso fue pequeño o enorme, lo que importa es que ese terreno ganado ha sido un terreno ganado por la salvación y para la salvación, y no solo propia, sino la salvación de todos los demás. Por eso nos dice Teófanes, está muy extendida la creencia de que cuando nos ponemos a hacer algo en casa o fuera de ella, nos salimos del ámbito de los asuntos divinos y agradables a Dios. Dice, por eso a veces pensamos que para agradar a Dios tengo que aislarme de todos, o irme al desierto o al bosque. Dice, pues no es cierto ni lo primero ni lo segundo. Primero, porque los asuntos de la vida cotidiana y de la vida social, de los que depende, por ejemplo, el mantenimiento de las familias y de la propia sociedad, son cosas dispuestas por Dios. Dios mismo las ha dispuesto. Y por eso su cumplimiento, su recto cumplimiento, no significa alejarse de lo que a Dios le agrada, sino por el contrario. Es parte del cumplimiento del camino que nosotros estamos llamados a recorrer. Dice, por eso muchos piensan que si no están en aislamiento, no pueden preocuparse ni pensar en Dios. Dice Teófanes, no, corrija esa idea ya, deseche esa idea y empiece a realizar todos sus quehaceres del día con día, plenamente convencido de que es Dios mismo quien le manda hacerlos. Y por eso cúmplalos con la mejor disposición. ¿No es ese el caminito de Santa Teresa de Lisieux? ¿No es ese el caminito espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz? ¿No decía que lo importante no es lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos, el amor que en ello vamos a poner? Esto es algo fundamental para nosotros, porque a veces también pareciera que en efecto nos sentimos contrariados. ¿Cómo es que Dios me quiere, por ejemplo, podando el jardín? O lavando trastes, o cuidando hijos, o trabajando en esta aburrida oficina, o paseando un perro. Así, ahí. No tiene por qué haber en ese sentido rupturas. Dice, cuando usted se dé cuenta de ello y se disponga de esta manera, verá que ni una sola tarea que realice en el día la aparta de Dios, sino por el contrario, la acercará a Él. Porque todos somos siervos de Dios y a cada uno le ha asignado un lugar y por lo tanto una misión. Lo importante es cómo la vamos a realizar. Por eso les decía que el aislamiento, ¿no?, es también peligroso porque nos busca evadir de la situación concreta en la cual se nos ha colocado.
Por ejemplo, San Francisco de Sales también daba una advertencia importante y es la distracción del corazón. Decía San Francisco de Sales, es muy fácil suponer que bajo otras circunstancias o en otras condiciones yo sería muy bueno. Por ejemplo, él decía, híjole, es que si en lugar de estar aquí en esta sociedad perdida, yo me fuera de misionero a África, podría ser, dice, engaño. Justamente porque nos quiere arrancar la distracción del corazón del lugar en el que nos hemos colocado, o sea, de la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. O una persona casada, decía San Francisco de Sales, que dijera, híjole, es que si me hubiera casado con Juanito de la primaria, hubiera sido feliz. No es cierto, estás casado con Pedrito, con el insoportable de Pedrito. Ahí está tu misión. Entonces no hay razón para suponer que nuestros quehaceres ordinarios nos apartan de Dios. Por el contrario, siempre nos acercan más a Él. Dice, ahora, si usted realiza esas tareas y alguien va a su casa o usted sale fuera, tenga presente en primer lugar que esa persona que llega, Dios mismo se la ha enviado. Es algo dado por Dios. Cuando no aceptamos, y esto ya lo habíamos comentado en una ocasión, cuando no aceptamos lo que Dios nos ha dado, lo que vamos a terminar haciendo es odiando al que me ha dado esa cosa. Esto, digamos, es como una lógica inevitable. Yo no acepto lo que Dios me ha dado, voy a rechazar justamente a Dios mismo que me lo ha dado. Dice, en este sentido, pues, tenga presente que esa persona Dios se la envía y que Él observa si usted la recibe o no. Y si la trata como Dios quiere o no. En el segundo, si usted ha salido fuera de su casa, compórtese como Dios quiere. Téngalo en ese sentido presente. Dice, así pues, usted busque siempre agradar a Dios en todo. Agradarle en todo. Al salir, al quedarme, al estar, digamos, en casa, o dormido, o descansando, o lo que sea. Es preciso y fundamental agradar a Dios en todo. Eso es justo lo que nos queremos proponer. Y el modo concreto, el modo, digamos, recto de agradar a Dios en todo, se llama perseverancia. Una perseverancia que ciertamente no estará exenta de fracasos. No estará exenta de dificultades, de tropiezos. Pero lo que realmente agrada a Dios es que nosotros no desistimos, no renunciamos, nos mantenemos. Y nos mantenemos por una simple razón, porque sabemos que es Él el que nos sostiene. Porque renunciar es desconfiar de Él, dudar de Él. Porque renunciar es renunciar en último término a Él. Pues pidámosle a la Virgen y a nuestro ángel de la guarda que también aleje de nosotros esa tentación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.